Imaginad esto por un momento. Estáis en la orilla del río, sentados en vuestra silla, tomando un café caliente al amanecer. A 3 metros a vuestra derecha, vuestro compañero de pesca no para de sacar barbos enormes, y vosotros no tenéis ni un triste toque en la puntera de la caña. Os acercáis, miráis su anzuelo, y comprobáis que está usando exactamente el mismo cebo que vosotros. La misma masilla, el mismo pelet con el mismo sabor. ¿Es magia? ¿Tiene un pacto oculto con el río? ¿O es pura suerte? La respuesta es un rotundo no a todo. Si os habéis visto en esta situación frustrante y humillante, bienvenidos al club. Hoy vamos a romper con uno de los mitos más grandes, antiguos y destructivos del mundo de la pesca. Os voy a revelar el porqué de esta pesadilla, y os prometo una verdad incómoda que cambiará vuestras jornadas. El problema nunca ha sido el cebo. Hay una serie de detalles invisibles, de errores catastróficos que estáis cometiendo bajo el agua sin daros cuenta, y que vuestro compañero aprovecha para dejaros en ridículo. Quedaos hasta el último segundo de este vídeo, porque vais a descubrir el secreto real de por qué vuestra caña no se mueve. Y antes de empezar a repartir verdades, dejadme una cosa en los comentarios. ¿Alguna vez le habéis echado la culpa al cebo cuando el de al lado estaba pescando y vosotros mirabais las nubes? Sed totalmente sinceros. Para entender este misterio de la orilla, tenemos que ir a la raíz del problema psicológico del pescador. Desde hace varias generaciones, nos han educado estando obsesionados con encontrar el cebo mágico. Hemos crecido creyendo que la clave absoluta del éxito en el río es tener la receta secreta de la masa del abuelo, el olor perfecto de la tienda o la marca de bolas más cara de todo el mercado. Esta creencia está tan profundamente arraigada en nuestra mente que cuando no pescamos absolutamente nada, lo primero que hacemos instintivamente es vaciar nuestra caja de aparejos cambiando el cebo 5 o 10 veces durante la mañana. Muchos pescadores repiten este error sagrado año tras año, década tras década, cerrando los ojos por completo a todo lo que ocurre bajo la superficie del agua. Creer que la pesca se resume solamente en el trozo de comida que pinchamos en el anzuelo es una actitud muy cómoda. Es cómoda porque nos quita de encima la responsabilidad de pensar en otras variables mucho más complejas. Sin embargo, en la pesca moderna, y especialmente cuando hablamos de peces desconfiados, viejos e inteligentes, como los grandes barbos ibéricos, el engaño alimenticio es solo el 10% de todo el trabajo. El otro 90% es técnica, observación cuidadosa y adaptación constante. Si no comprendemos este contexto, estaremos condenados a seguir coleccionando botes de cebo inútiles mientras los demás sacan los peces delante de nuestra cara. El primer gran error que cometemos es creer que el fondo del río es una piscina plana con baldosas. Vosotros lanzáis al agua y creéis que, como vuestro aparejo ha caído a solo 3 metros del de vuestro amigo, estáis pescando en el mismo sitio exacto. Falso. Totalmente falso. El fondo del río es un terreno salvaje lleno de desniveles, piedras grandes, zonas de arena y pequeñas corrientes invisibles desde la superficie. Puede que el cebo de vuestro compañero haya caído justo en un pequeño canal de grava limpia, una auténtica autopista por donde los barbos patrullan buscando comida. Y vuestro cebo, aunque está a solo 2 pasos de distancia bajo el agua, quizás se ha hundido profundamente en una zona de lodo blando y maloliente, o se ha escondido detrás de una piedra enorme, donde la corriente no lleva el olor hacia los peces. El barbo es un pez de fondo espectacular, que rastrea cada milímetro con sus bigotes como si fuera un sabueso buscando un rastro. Si el cebo no está en su ruta natural y visible, simplemente pasará de largo sin inmutarse. Así que la próxima vez que no tengáis picadas, no le echéis la culpa al cebo, ni penséis que vuestro amigo tiene una flor escondida. Lo que tenéis que hacer es levantaros, mover vuestra postura, explorar el fondo arrastrando un poco el plomo y buscar esa zona dura donde el pez realmente se detiene a comer con confianza. Hablemos ahora de un detalle técnico que los pescadores más veteranos y astutos guardan como oro en paño y del que rara vez hablan cuando os ven fallar.
Me refiero a la longitud exacta del bajo de línea. Vosotros podéis tener exactamente el mismo pellet de pescado que vuestro compañero. Pero si vuestro bajo de línea mide 30 centímetros y el suyo mide apenas 15, la película bajo el agua cambia por completo. El barbo de río, especialmente en zonas con corriente continua, es un pez rapidísimo y muy listo. Cuando coge el cebo del fondo, lo absorbe de golpe y se mueve para seguir nadando. Si vuestro hilo es demasiado largo, el pez tiene un tiempo precioso para sentir el engaño, escupir el metal y marcharse tranquilamente sin que vuestra caña ni siquiera llegue a marcar la picada. Quizás solo veáis un pequeño y triste toque en la puntera y penséis que ha sido un cangrejo o un pez pequeño. Mientras tanto, vuestro compañero, con un bajo muy corto, consigue que el pez se clave solo contra el peso del plomo, casi al instante. Es una cuestión de pura mecánica física. No se trata del olor del cebo, se trata de cómo se comporta la trampa mortal. Ajustar la longitud del sedal que separa el plomo del anzuelo es crítico. Si no pican, antes de cambiar la comida, cortad y probad con un bajo más corto. Siguiendo con esta disección de por qué os quedáis mirando mientras el otro saca peces increíbles, tenemos que mirar el grosor y el material de vuestro sedal final. Imaginad por un momento que sois un barbo viejo y desconfiado, de esos que han visto cientos de hilos y plomos en sus más de 10 años de vida en el río. Os acercáis a un cebo que huele de auténtica maravilla, pero justo al lado del bocado veis un cable grueso, brillante y muy rígido cruzando la arena. El barbo frena en seco y desconfía. Vuestro amigo, que está sacando peces sin parar, probablemente esté usando un hilo de fluorocarbono casi invisible, o una trenza muy fina y dócil que se pega completamente al fondo, copiando el relieve de las piedras. Vosotros, en cambio, por puro miedo a perder el pez, habéis puesto ese hilo grueso del 0,35 directo al anzuelo. El resultado nefasto es que vuestro cebo tiene un comportamiento antinatural. Las corrientes del río mueven las cosas sueltas de forma suave. Si vuestro cebo está atado a un hilo duro como un alambre, vibrará de forma extraña. El barbo nota esa resistencia anormal con sus barbillones sensibles antes de abrir la boca. A veces, bajar el diámetro del hilo solo 2 o 3 centésimas es la auténtica llave maestra que abre la puerta de las picadas continuas. Otro punto donde fallan estrepitosamente los que pescan por simple imitación visual es en la presentación del anzuelo. Vuestro amigo usa un grano de maíz dulce y vosotros también. Pero ¿cómo demonios lo habéis puesto en el hierro? Muchos pescadores anticuados y tercos siguen pinchando el cebo directamente en la curva del anzuelo, ocultando toda la punta y llenando el metal con la masa. Creen ciegamente que así el pez no verá el peligro. Sin embargo, el que está a vuestro lado pescando como un gran profesional, seguramente esté usando un moderno montaje de pelo. Este sistema deja el anzuelo totalmente libre y desnudo, y el cebo cuelga a 1 centímetro por debajo. Cuando el barbo aspira la comida con fuerza, el anzuelo ligero entra en su boca en la posición perfecta. Al darse cuenta e intentar escupirlo de golpe, la punta libre se clava en su labio carnoso de forma casi matemática. Vosotros, con el anzuelo escondido dentro de una bola dura, necesitáis dar un tirón violento en el segundo exacto en que el pez tiene todo en la boca, y la mayoría de las veces, o llegáis muy tarde o simplemente arrancáis el cebo de sus labios sin rozar la carne. La forma en que presentáis el engaño es 1000 veces más importante que el cebo en sí mismo. Un cebo mediocre bien montado gana siempre a un cebo de lujo mal puesto. Vamos a hablar del peso y la forma del plomo de vuestro montaje, porque aquí también hay una cantidad de errores tremenda. Imaginaos sentados en vuestra cómoda silla mientras miráis la corriente fuerte del río pasar por delante. Habéis puesto un plomo ligero de 50 gramos en forma de lágrima que va rodando por el fondo cada vez que el agua empuja un poco más fuerte de lo normal. Vuestro cebo va dando tumbos arrastrado por las piedras de manera errática. El gran barbo, que está descansando en una poza tranquila esperando que la comida llegue a él,
Ve pasar esa bola a toda velocidad y ni se molesta en gastar energía persiguiéndola. Vuestro amigo, sin embargo, ha puesto un plomo plano o con agarres de 90 gramos. Su montaje está literalmente clavado al suelo. El cebo se mueve de forma muy sutil con el agua, atrayendo al pez sin salir un centímetro de la zona caliente. Además, el peso extra y rotundo del plomo asegura que cuando el pez muerda y quiera huir, se encuentre con un muro inamovible que le clave el anzuelo hasta la garganta. El miedo infundado a poner plomos pesados es un fallo de principiante. Si el agua mueve vuestro aparejo, dejáis de pescar donde echasteis la comida suelta. Estáis perdidos en tierra de nadie, mientras el otro tiene su trampa anclada en el centro del banquete. Y ya que hablamos de banquetes y comedores para peces, entremos en el delicado y fundamental tema del cebado previo. Es súper habitual ver a dos pescadores llegar juntos al pesquero. Uno tira 2 pequeños puñados de pienso al agua y el otro, emocionado, tira medio cubo entero. No se trata del volumen, se trata de la inteligencia del cebado. Pensáis que estáis usando el mismo cebo final, y es verdad. Pero, ¿qué escenario hay alrededor de vuestro anzuelo? Si vuestro amigo está metiendo su cebo dentro de una pequeña malla soluble llena de harinas atractivas, y vosotros simplemente lanzáis el plomo desnudo, la diferencia de atracción es abismal. Él está creando un pequeño y muy concentrado montón de comida irresistible justo milímetros al lado de su trampa. El barbo llega guiado por el intenso olor, encuentra ese regalo concentrado, empieza a comer a ciegas y se traga el engaño. Vosotros habéis lanzado vuestro cebo solitario y triste en medio de la inmensidad del río. Es como dejar un solo macarrón en medio de una plaza de toros gigante. Puede que una paloma lo vea de milagro, pero si tiráis 1 kilo de pan molido, tendréis a todas las aves de la ciudad allí en minutos. La concentración milimétrica del olor alrededor del anzuelo es lo que provoca las picadas rápidas y agresivas. Pero mucho cuidado, que aquí viene otra trampa mental en la que caen los que no saben leer el río. Creer que cebar la zona significa tirar la comida exactamente a la misma distancia que el compañero. Imaginaos la situación. Vuestro amigo lanza su caña y luego tira varias bolas de comida justo donde ha caído su plomo en el agua. Vosotros hacéis la copia exacta, pero no habéis tenido en cuenta la profundidad enorme ni la velocidad agresiva de la corriente debajo del agua. Vuestro amigo, que es un zorro viejo, ha lanzado la comida 15 metros más arriba de la corriente de donde tiene su anzuelo esperando. Él sabe perfectamente que mientras la comida baja lentamente hacia el fondo, el agua la va arrastrando sin piedad. Para cuando el pienso toca las piedras, ha caído encima de su anzuelo. Vosotros habéis lanzado la comida directamente sobre vuestra marca. ¿Qué pasa entonces? Que todo lo que habéis tirado viaja por la corriente y acaba parando 20 metros río abajo de vuestro cebo. Habéis creado un restaurante de 5 estrellas para los barbos. Sí, pero lejísimos de vuestro anzuelo. Les habéis puesto la comida en una zona segura donde comen sin peligro de ser pescados. Conocer la física del agua y cómo viaja el cebo es lo que separa a los pescadores de éxito de los que miran el paisaje. Vamos a tocar un tema que parece una locura de película de ciencia ficción, hasta que sufre sus consecuencias. El olor químico de vuestras propias manos. Imaginaos llegando al río de madrugada. Hace un frío que pela. Os echáis una buena capa de crema protectora en las manos. O peor aún, habéis repostado diésel en el coche antes de llegar. Después, sin pasar por el agua, cogéis el cebo con los dedos sucios, lo amasáis un poco y lo ponéis en el anzuelo. Vuestro amigo, por el contrario, ha frotado sus manos vigorosamente con el barro oscuro de la orilla y agua del río antes de tocar un solo hilo. El barbo tiene un sentido del olfato infinitamente superior y más fino que el de un perro de caza. Si vuestro cebo huele a crema solar, a loción de afeitar, a tabaco o a gasoil, el pez va a huir aterrorizado como si hubiera visto un monstruo. Muchos creéis equivocadamente que el olor penetrante del queso o del ajo tapará vuestros errores químicos, pero los animales salvajes desconfían a muerte de los olores artificiales.
Mientras vuestro compañero ofrece un bocado que huele a pura naturaleza, el vuestro es una alarma química gritando peligro. Antes de tocar el aparejo, lavaos las manos en el río. Es un truco ancestral que no cuesta dinero y salva muchísimos días de pesca desastrosos. Otro aspecto supercrítico es el nivel de sigilo, la educación y la tranquilidad que demostráis en la orilla del agua. Muchas mañanas veo a pescadores que llegan al pantano o al río, como si fueran una banda de música de fiesta. Dan portazos en el coche que retumban en el valle, clavan los hierros de las cañas dando martillazos de locos en la tierra, hablan a gritos y se pasean dando pisotones. ¿Pensáis que, como los peces están bajo varios metros de agua y a 30 metros de distancia, no pasa nada en absoluto? Un error garrafal. El agua multiplica y transmite las ondas de vibración mucho más rápido y lejos que el aire. Cada golpe seco que dais en el suelo retumba en el fondo del río como un terremoto en la cabeza de los peces. El barbo es un animal paranoico y muy asustadizo. Si siente esas vibraciones fuertes y rítmicas de los pasos, os aseguro que da igual el cebo de oro que uséis. Simplemente se marchará a kilómetros de distancia. Vuestro compañero igual es un tipo silencioso que se sienta tranquilo. No hace movimientos bruscos de pie y camina como un gato. Su entorno se vuelve seguro para los animales muy rápido. El cebo más caro y maravilloso del universo no sirve para nada si vuestro comportamiento advierte a todos los seres vivos de que hay un humano peligroso arriba. Fijemos ahora nuestra atención en la caña apoyada y en la tensión brutal de la línea. Esto es un error clásico de manual antiguo. Vuestro amigo lanza, tensa muy suavemente el hilo del carrete hasta que la puntera apenas se dobla 1 milímetro, y lo deja tranquilo. Vosotros lanzáis y empezáis a recoger hasta que la línea parece la cuerda de un arco a punto de disparar una flecha. Pensáis que así, con el hilo supertenso, vais a notar la picada mucho antes y mejor. Lo que la ignorancia no os deja ver es que, con esa tensión exagerada, cualquier roce mínimo del pez, o incluso la fuerza natural del agua, hace que el cebo salte de forma violenta y poco natural en el fondo. Peor aún, cuando el barbo chupa el cebo y nota esa fuerza de resistencia casi instantánea de la caña doblada, escupe la comida presa del pánico antes de que el anzuelo pueda pinchar. Muchas veces, pescar con la línea destensada a propósito, dejando que el hilo forme una ligera curva relajada bajo el agua, es la técnica definitiva. Le da al pez esos 2 o 3 segundos mágicos para meterse el bocado profundo en la garganta y girarse con total confianza. No por tirar más fuerte del hilo vais a pescar más rápido. Solo conseguiréis asustar al pez cuando ya estaba a punto de comer. Vamos a ahondar en algo que os va a doler en el orgullo. El filo perfecto de vuestros anzuelos. Sí, suena a consejo básico de niño pequeño, pero os juro que es la ruina silenciosa de cientos de jornadas de pesca. Vuestro amigo saca un anzuelo nuevo de la caja brillante, o tiene la tremenda precaución de comprobar la punta cada vez que saca el plomo del agua. Vosotros, para ahorrar unos céntimos, lleváis pescando con el mismo anzuelo viejo 3 fines de semana seguidos. Ha chocado contra las rocas del fondo, se ha enganchado en troncos sumergidos y ha rascado toda la arena del río. A simple vista, a 1 metro de distancia, parece estar perfecto. Pero si intentáis pasarlo suavemente por la uña de vuestro dedo pulgar, notaréis que no se clava al instante, sino que resbala patinando. El barbo tiene unos labios muy carnosos, gruesos y resistentes. Cuando chupa vuestro cebo y luego intenta escupirlo rápido, un anzuelo afilado como una aguja de cirujano se clavará con el simple roce de la piel. Vuestro anzuelo desgastado simplemente resbalará hacia afuera sin hacer daño. Y vosotros, sentados mirando la caña, solo veréis un pequeño tirón fantasma y diréis que era un pez enano. No, era el pez de vuestra vida que os acaba de robar la cartera por ser tacaños con el material. ¿Y qué me decís de la paciencia mal entendida y los nervios a flor de piel? Muchos de vosotros sois un manojo de nervios.
Cuando veis que no pica absolutamente nada en la primera hora, empezáis a recoger la caña sin descanso cada 15 minutos. Sacáis el plomo, cambiáis el trozo de masilla, ponéis un pelet diferente, volvéis a lanzar 10 metros más a la derecha, luego más a la izquierda. Creáis un jaleo espantoso bajo el agua. Los plomos pesados caen constantemente asustando y espantando a los peces que quizás justo se estaban acercando curiosos a oler vuestra zona. Vuestro compañero, que es el que saca las bestias del río, sabe que la pesca a fondo de grandes peces requiere una fe ciega en la postura inicial. Él lanza su cebo perfectamente montado, ceba la zona con inteligencia y espera inamovible. Puede estar 3 horas sin tocar el carrete. Él sabe que los barbos grandes tienen sus horarios fijos, sus rutas de patrulla lentas. Tienen que encontrar la zona, ganar confianza mirando la comida y finalmente decidir comer sin miedo. Cada vez que recogéis el hilo para mirar si el cebo sigue ahí, dinamitáis todo el proceso de confianza que el río estaba construyendo. A veces, el gran secreto es simplemente saber sentarse sobre las manos y no tocar nada. Profundicemos ahora en un detalle visual que rompe completamente los esquemas cerrados: la adaptación rápida al entorno cambiante. Imaginaos que llegáis al río y el agua baja muy turbia, color chocolate, debido a unas fuertes tormentas del día anterior. Vosotros seguís usando el mismo pellet negro o marrón oscuro de siempre, porque es el cebo que os dio peces el verano pasado con aguas cristalinas. Vuestro amigo mira el río, analiza el color y, aunque usa el mismo pellet de fondo, le añade un pequeño grano de plástico flotante de color amarillo o rosa fosforito justo encima. Ha creado un faro visual que destaca brutalmente en medio del barro oscuro. En aguas tan turbias, donde el pez apenas ve a un palmo de sus ojos, un simple toque de color brillante puede hacer que encuentren vuestra trampa en 5 minutos, en lugar de estar buscando durante 5 horas a ciegas. Vosotros sois tercos como mulas. Pensáis que si un cebo funcionó una vez, funcionará siempre en cualquier situación. Esa rigidez mental absurda es vuestro peor enemigo. El pescador letal es el que lee las condiciones. Si el agua está oscura, busca contraste puro y duro. Usar el mismo cebo no significa usarlo de forma idéntica, sin pensar en la luz que hay bajo el agua. Hablemos de la dirección del viento, un factor atmosférico crucial que deja a muchos pescadores mirándose la cara de tontos sin entender nada. Llegáis a un gran embalse o a un tramo de río muy ancho. El viento os golpea en la cara de manera fuerte y bastante molesta. Vosotros, para estar mucho más cómodos en vuestra silla, decidís ir a la otra orilla, donde la montaña tapa el aire, el agua está tranquila como un espejo limpio y hace un sol espectacular. Vuestro amigo, el que siempre pesca, se queda en la orilla fea donde el viento azota el agua sin piedad, levantando olas enormes y enturbiando el fondo de barro de la orilla. Pasan un par de horas. Él empieza a sacar peces enormes, y vosotros no veis ni un movimiento. ¿Estáis usando el mismo cebo? Sí. Pero la inmensa diferencia es que el fuerte viento empuja todo el alimento natural de la superficie hacia la orilla donde están rompiendo las olas. Insectos muertos, semillas flotantes, materia orgánica. Todo el restaurante natural se acumula allí. El agua muy movida oxigena la zona a lo bestia, y además, el barro en suspensión esconde a la perfección los hilos. Los barbos van directos a comer donde hay seguridad y abundancia. Vosotros priorizasteis vuestra comodidad por encima del sentido común. Vamos a dinamitar otro mito gigantesco. La falsa idea de que los peces están repartidos por todo el río de manera matemática y uniforme. Pensáis que si lanzáis el plomo lo más lejos posible hacia el horizonte, tarde o temprano, un pez solitario cruzará por allí. Por eso cogéis la caña fuerte y lanzáis con todas las fuerzas de vuestra alma buscando el mismo centro de la corriente, a 70 metros de distancia. Vuestro amigo, en cambio, con la misma masilla exacta en las manos, deja caer el plomo suavemente a escasos 7 metros de la orilla, justo debajo de la sombra espesa de un árbol que tiene las ramas metiendo hojas en el agua.
y resulta que él no tiene tiempo ni de sentarse de las picadas que tiene. ¿La razón? Muy sencilla. La comida natural no cae del cielo en el centro limpio del río. La comida cae constantemente de los árboles cercanos. Moras maduras, orugas, escarabajos, semillas. Además, bajo esas raíces oscuras y ramas sumergidas, los peces grandes encuentran el refugio perfecto contra las aves depredadoras y sombra pura para descansar del sol ardiente. Ignorar los tesoros que tenéis literalmente a vuestros pies por la obsesión absurda de lanzar al infinito es un error trágico y muy común en novatos. Siguiendo con la mecánica pura de vuestro aparejo, hay un elemento diminuto que pasa desapercibido casi siempre, pero que tiene la capacidad de arruinaros decenas de picadas: el nudo del anzuelo y su alineación milimétrica. Vuestro amigo ata su anzuelo con un nudo perfecto, sin nudo, asegurándose 100% de que el hilo salga por la parte interior del ojal hacia la punta afilada. Esta genialidad hace que, en la fracción de segundo en que el hilo se tensa, el anzuelo gire de forma violenta y agresiva, buscando pinchar irremediablemente el labio inferior del pez hacia abajo. Vosotros, con las prisas, habéis atado el anzuelo de cualquier manera, dejando que el hilo salga por detrás del ojal o con el nudo torcido hacia un lado. Parece una tontería sin importancia de la que burlarse, pero a 3 metros bajo el agua, cuando el gran barbo succiona el cebo y lo escupe en un parpadeo, la mecánica de ese giro decide si hay foto o hay bolo. Con el nudo torcido, el anzuelo sale plano y resbala de la boca sin tocar carne. Con el nudo perfecto, actúa como una garra automática mortal. La enorme diferencia entre ser un espectador frustrado o el rey del río a veces reside en medio milímetro de hilo mal colocado. Vamos a analizar el ritmo del cebado a lo largo de las horas del día, porque esto es exactamente igual que mantener viva la llama de una hoguera. Vuestro compañero llega por la mañana temprano y empieza a meter comida muy poco a poco. Cada vez que saca un pez a la sacadera, tira un puñadito minúsculo de cebo suelto encima de su marca. Mantiene a los barbos sumamente interesados, locos y compitiendo de forma agresiva entre ellos por la poca comida que va cayendo a intervalos regulares. Vosotros, en cambio, aplicáis la desastrosa técnica del todo o nada. Vaciáis un cubo inmenso de bolas y semillas a primera hora y os sentáis a esperar que el río haga el trabajo, sin volver a cebar en 10 horas. ¿El resultado? Los peces llegan a primera hora y se dan el gran festín de sus vidas. Tienen kilos de comida libre tan fácil de tragar que la probabilidad matemática de que elijan justo la bolita que tiene vuestro anzuelo oculto es ridícula. Se llenan la tripa a reventar y se van a dormir la siesta al fondo de la poza. Al mediodía, cuando vuestro amigo sigue pescando, gracias a su ritmo constante que genera competencia, vuestra zona es un desierto absoluto, sin interés. El cebo en el anzuelo solo funciona si sabéis administrar el hambre del pez. Otro punto de fricción brutal donde falláis es no entender la relación entre la profundidad y la temperatura del agua en cada momento del año. Imaginad un bonito día soleado de principios de primavera. El sol empieza a picar un poco tras meses de hielos de invierno. Vosotros montáis vuestro montaje pesado y lanzáis a buscar el agujero más hondo del pantano, a 6 o 7 metros bajo el agua, porque los libros antiguos dictan que allí viven los monstruos. Vuestro amigo, que no hace caso a reglas muertas, se fija en una recula pequeña de arena, una bahía muy plana que apenas tiene 1 metro de agua, donde el sol golpea de pleno desde el amanecer. Lanza su cebo en esa playa somera. El resultado es obvio. A mediodía él saca barbos de infarto y vosotros tiritáis en el fondo helado. Los peces de río, al ser de sangre fría, necesitan buscar activamente las capas de agua más cálidas para poder reactivar su cuerpo. Esa orilla poco profunda se calienta muchísimo más rápido como una sartén. Allí despiertan los insectos y la vida. Vosotros estáis ofreciendo comida deliciosa dentro de un congelador oscuro y vacío, mientras vuestro amigo ofrece el mismo cebo en un comedor caliente y animado. La temperatura manda sobre el cebo siempre.
No podemos olvidar el terrible efecto de la luz directa y las sombras proyectadas sobre el agua, un factor que los pescadores impacientes jamás tienen en cuenta. Llegáis a una orilla alta y despejada. El sol brilla fuerte a vuestras espaldas. Vosotros os ponéis de pie, caminando cerca del borde del agua, levantando los brazos para lanzar y moviéndoos constantemente frente al sol. Sin daros cuenta, estáis proyectando una sombra enorme y negra que se mueve por el fondo del río, justo en la zona donde queréis que coman los peces. Para un barbo desconfiado, una sombra oscura moviéndose rápidamente por encima de su cabeza significa una sola cosa: un ave rapaz, una garza o un depredador gigante que viene a matarle. El instinto de huida se activa inmediatamente y el pez desaparece en décimas de segundo hacia zonas profundas. Vuestro amigo, que conoce este terror primario, pesca sentado bajo y escondido tras unos arbustos, o elige posiciones donde el sol le da de frente para que su sombra caiga hacia la tierra y no hacia el agua. Vosotros podéis tener el cebo bañado en oro líquido, que si vuestra sombra está bailando una jota encima de la cabeza del pez, no vais a ver una picada en vuestra vida. En definitiva, la pesca seria de ciprínidos ha evolucionado de forma brutal en las últimas décadas, y quedarse estancado en las supersticiones del pasado es firmar el certificado de vuestro propio fracaso. Cuando estéis sentados solos en la orilla del río, totalmente amargados porque el tipo de al lado no para de doblar el carbono de su caña, hacedme un favor. Dejad de espiar obsesivamente su cebo. El cebo es, en el 90% de los casos, el factor menos determinante de la ecuación matemática de la pesca. Fijaos en todo lo que le rodea. Fijaos muy bien en si su hilo cuelga destensado de la anilla, en la distancia corta o larga a la que está lanzando, en el camuflaje extremo de su bajo de línea, en el relieve del fondo que ha buscado y en el ritmo milimétrico con el que echa la comida al agua. Pescar con éxito no es lanzar una bola de masa al agua con los ojos cerrados y ponerse a rezar a la Virgen. Pescar es resolver un rompecabezas físico y biológico en constante movimiento. La próxima vez que sufráis una paliza técnica en la orilla, no preguntéis por la marca del boilie. Preguntad por la estrategia global. Solo cuando empecéis a analizar el entorno, empezaréis a clavar los peces que hoy solo soñáis. Y así, compañeros de fatigas, llegamos al final de este gran misterio de las orillas. A lo largo de estos minutos, hemos desgranado uno por uno todos esos secretos técnicos invisibles que marcan la inmensa distancia entre un día épico de brazos cansados y un día de aburrimiento total mirando a la nada. Hemos comprobado que el problema nunca fue el sabor o el color del cebo, sino vuestra forma de entenderlo y presentarlo en el fondo del río. El gran giro de esta historia, la verdad incómoda que duele aceptar pero que cura la ignorancia, es que en la orilla la herramienta más letal y destructiva no es lo que va colgado del anzuelo de acero, sino vuestro cerebro. Cambiar la tensión de la línea, acortar el bajo, buscar la grabadura o simplemente estaros quietos y en silencio es lo que realmente atrapa a los gigantes del río. Entender esta filosofía cambia drásticamente vuestra mentalidad. A partir de hoy, ya no seréis lanzadores pasivos esperando milagros celestiales. Seréis auténticos cazadores de agua dulce. Os quiero dar las gracias de corazón por llegar hasta el final y aguantar la chapa. Si este vídeo os ha hecho pensar o recordar algún fracaso doloroso, demostradlo suscribiéndoos al canal ahora mismo y destrozando el botón de me gusta, que ayuda muchísimo. Y ahora, contestadme a esto en los comentarios para que arda el debate. ¿Cuál es esa costumbre vieja y equivocada que seguís viendo usar a los pescadores en el río y que sabéis que arruina todas sus opciones de pescar? Os leo y respondo abajo. Buena pesca y líneas tensas.